Buenas tardes, profe. El mapa conceptual mío es acerca de los ciclos biogeoquímicos. Básicamente los ciclos biogeoquímicos es movimiento cíclico de los elementos, los cuales son alterados o se ven alterados básicamente por la parte biológica, que es donde intervienen los organismos vivos, y por la parte geoquímica, que es básicamente la parte de la atmósfera, la corteza terrestre y los océanos, los cuales también se le llaman factores abióticos. También está la parte del factor biótico, que es donde están los componentes biológicos, que es donde están las plantas, los consumidores que vienen siendo los carnívoros o los descomponedores. Entonces, la interacción entre estos dos factores, el biótico y el abiótico, hace que haya pues como un equilibrio en el ecosistema. Obviamente estos ciclos biogeoquímicos eh, son básicamente 5 elementos que son los más importantes, que son los que se reciclan en el medio ambiente de forma natural, que son el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Pero entonces, ¿cuáles son los autores los cuales intervinieron de una forma, eh, digamos que sentaron pues las bases de estos ciclos bioquímicos, o que fueron los que investigaron más? Entonces tenemos a Antoine Lavoisier, que fue el padre de la química moderna y estudió los ciclos del carbono y el oxígeno. Tenemos a Joseph Priestley y a Jan Ingenius, que demostraron el papel de las plantas en la producción de oxígeno y la fijación del carbono mediante la fotosíntesis. Tenemos también a Justus von Liebig, que formuló la ley del mínimo, que es la clave pues para entender cómo la disponibilidad de nutrientes y cómo el nitrógeno y el fósforo limita el crecimiento de las plantas y los organismos. Y en el siglo XX, James Lovelock generó pues la hipótesis de Gaia, que propuso que la vida regula los ciclos para mantener pues las condiciones planetarias estables. Eh, entonces, en realidad, por parte de los ciclos bioquímicos, estos se dividen en dos, que son los ciclos gaseosos y los ciclos sedimentarios. Entonces, los ciclos gaseosos, como lo decía anteriormente, estos se encuentran más en la parte de la atmósfera, la corteza terrestre y los océanos. Esto es más que todo porque lo que es el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, el reciclaje o el movimiento que tienen estos elementos se da principalmente bajo estas condiciones, porque se encuentra de una forma gaseosa, pero también se puede encontrar en la parte de la corteza terrestre y en los océanos. ¿Por qué? Porque el oxígeno, como muy bien sabemos, es uno de los elementos principales para todos los seres vivos o seres aerobios, los cuales eh, eh, puede subsistir. Este también hace una de las funciones principales en las plantas, como es la fotosíntesis, y en el agua la fotolisis. El carbono es uno de los elementos en los cuales es de mayor importancia, porque el carbono es la molécula o el elemento principal de eh, de toda molécula o estructura química en todo organismo vivo. Por eso es que todo lo que vienen siendo proteínas, lípidos y carbohidratos, el elemento principal siempre va a ser el carbono. También hace parte de los fenómenos más importantes de la fotosíntesis y la respiración, ya sea celular de las plantas o de cualquier otro organismo. Tenemos también lo que es el nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos bases para cualquier estructura molecular, ya que es el compuesto base de todas las proteínas o de las enzimas, también de aminoácidos. Entonces todas las reacciones eh, metabólicas o enzimáticas eh, tienen como compuesto principal el nitrógeno. Ya por la parte de los ciclos sedimentarios, es la circulación pues ya de la materia,
que se da principalmente entre la corteza terrestre y los organismos vivos. Entonces ya viene siendo el azufre y el fósforo. Estos dos elementos no son como los tres anteriores que se puede dar de una forma gaseosa, o sea, en la atmósfera terrestre, sino que más bien se sedimenta en la corteza, y estos son más que todos para procesos, ya vienen siendo en cuanto a aportes nutricionales para las plantas, para los insectos y obviamente eh, por, por cadena alimenticia, los seres humanos también lo necesitamos, ya que las plantas o los mismos animales nos los aportan a nosotros para nosotros poder desarrollar ciertos metabolismos pues, en nuestro sistema. También está el fósforo como último, donde las plantas lo absorben como, pues obviamente como el fósforo en el suelo, y ya ellos lo transforman en un elemento que se llama fosfatos, y los animales al alimentarse de las plantas lo tienen, y nosotros los seres humanos lo tenemos pues también de las plantas y de los animales. Entonces, en realidad ¿cuál es la importancia de los ciclos bioquímicos para el mantenimiento de la vida? ¿Por qué? Porque estos elementos, al ser tan necesarios, nos van a proporcionar nutrientes, los cuales no necesitamos para poder sintetizar moléculas muy importantes en nuestro cuerpo, y obviamente eso nos va a generar pues a largo plazo eh, poder tener pues las funciones que una persona o que un animal o que un insecto o cualquier otro organismo vivo que lo requiera. También es muy importante para la regulación climática. Entonces el ciclo del carbono es uno de los principales eh, elementos, los cuales afecta, digamos, lo que viene siendo el efecto invernadero, que es el cambio climático, porque el dióxido de carbono es uno de los factores los cuales en este siglo XXI eh, es el que pues, aporta las olas de calor, lo que llamamos el fenómeno del niño. Entonces, carbono, un elemento que puede aportar mucho a la regulación climática. El equilibrio también es importante para lo que viene siendo el equilibrio de los ecosistemas, porque al reciclarse todos esos materiales y evitando tantos residuos acumulados, permiten la continuidad de las cadenas tróficas. Entonces, lo que decía anteriormente, cuando hay un excesivo consumismo, que es lo que se está viendo hoy en día, eh, hay en la atmósfera de forma gaseosa, hay demasiado dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre lo que es el efecto invernadero, y por eso hay tantas olas de calor. También el impacto de las actividades humanas, lo que dije anteriormente, alteraciones como la quema de combustibles también y los fósiles, que es uno de los elementos que se usan demasiado hoy en día, aunque se está dando mucho eh, el uso de vehículos híbridos y eléctricos para ir minimizando esa quema de combustibles por parte de esos hidrocarburos. Y también lo que viene siendo el uso excesivo de fertilizantes, eh, que desequilibran estos ciclos. Entonces lo que pasa con esto genera muchas crisis ambientales al utilizar tanto fertilizante. Entonces estos fertilizantes generan muchos gases en la atmósfera, y también el excesivo tema de los animales, digamos de la ganadería extensiva, genera mucho metano. Este metano también al acumularse de forma gaseosa hace que se alteren los ciclos bioquímicos. Entonces estas fueron las importancias. Muchas gracias por todo.